Es un gusto estar. Primero vamos a presentar Así México Podcast. Es un gusto estar con nuestro amigo Isaac Uribe Jiménez, maestro pintor, y vamos a ver algunas cuestiones de su vida, tanto profesionales como otras actividades que ha llevado en conjunto. Isaac, bienvenido. Buenas. Aquí a Podcast México. Mucho gusto, gracias. Así México Podcast. Isaac, leyendo tu currículum, veo que tú empezaste en la Academia de San Carlos a los 13 años. ¿Cómo fue eso? Bueno, no lo quería poner No importa. pero resulta que mi papá me dio 3 libros porque él veía que yo era inquieto y me gustaba dibujar. Entonces me dio 3 libros ilustrados por Gustave Doré: la Biblia, la Divina Comedia y Don Quijote, con grabados tamaño oficio. Sensacional el extraordinario Gustave Doré. Resulta que lo que más me gustó fue la Divina Comedia. Y mi papá me preguntaba: ¿y por qué te vas a la Divina Comedia? ¿No te gusta la Biblia o Don Quijote? No, la Divina Comedia, porque en la Divina Comedia me voy al infierno. ¿Cómo te vas al infierno? Sí, es que en el infierno conozco la figura humana porque están desnudos, se les quema la ropa. Entonces... Eso fue lo que te llamó la atención. Sí, porque me gustaba saber cómo era la figura, y todos están desnudos ahí en las imágenes, sí, de la Divina Comedia. Entonces resulta que mi papá no le gustaba que hiciera los grabados. Dice: los tatuajes son de los presos, de los presidiarios, y acaban de tatuar los alemanes a los judíos en el brazo para señalarlos de alguna manera. Y tú, que por 5 centavos que quieres ganarte, por 5 centavos que quieres ganarte con tus amiguitos de la escuela para tus dulces o lo que quieras comprar, haces dibujos en lápiz tinta, después se lamen y con el lápiz tinta ya queda grabado. Son los primeros tatuajes que hiciste. Era una especie de tatuajes. Entonces, dice: ningún tatuaje en la vida es tan hermoso como lo que el cuerpo humano, el ser humano como es. Muy bien. Pero esto me llevó a que en un miércoles de ceniza, estando en 6º año, fue cuando me dijo mi papá que no se grabara. Yo le ayudaba a la maestra de 6º a hacer el periódico mural por el dibujo que tenía. Pero nos formó, siendo una escuela laica, de gobierno, nos formó para ir a tomar ceniza. Y dije, mi papá me dijo que nada de que nos marquen de nada. Y que ya estando en la calle, me salí. ¿Te escapaste? Me escapé del grupo. Y bueno, pues ese 6º año, mi papá, desde que entré a la primaria, él siempre revisó mis tareas, mis cuentas. Entré en la primaria sabiendo multiplicar, dividir, todo, porque no me recibían sino hasta los 6 años cumplidos. Y me metí en junio.
porque yo cumplía en mayo Claro. los 6 años. Ya. Pero el primer día me fue horrible del ¿Por qué? primer año. Pues resulta que yo no estaba pues, Acostumbrado a estar solo. y entré al salón, al primer salón, el salón Tripita, porque era muy largo. Y estaba el doctor Canseco dándonos clase. Doctor Canseco. Sí, así le decían, doctor Canseco. Entonces me puse a dibujarlo a él y sentí el reglazo de una regla de madera de 1 metro. En la mano. Ponga atención, pero si yo ya sé todo lo que usted está enseñando, después de todos modos ponga atención. Y al salir también al recreo, me va igual, no sé manejarme en un patio tan grandote, me caigo o me tiran y cayó una pelota cerca de mi cabeza y me dan a darle a la pelota y a mí me descalabran. Es un día. Se te fue mal. Sí, mal. Y ya me salí corriendo. Afortunadamente no había tantos carros como ahora, pero sí atravesé una avenida y todo. Pero mi papá Por las inquietudes que tú tuviste con eso, fue que tu papá decidió llevarte a la escuela No, porque con la reprobada que me dio la maestra por haberme salido, ya. Mi papá tuvo a bien decirle al director que él revisaba todo mi material. Claro. Y que no era injusto que me reprobara. El director de la escuela: no puedo resolver este asunto. Vaya con el inspector de la zona y el inspector de la zona le va a arreglar esto. Fue con el inspector de la zona, me preguntó, le contesté, no, si no debía estar reprobado, le enseñó los cuadernos, todo. No. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasé es que me salí de la fila porque la maestra nos llevó a tomar ceniza. Y desde ahí ya no tuvo buena relación. Sí, conmigo, sino había cierto rechazo, Yo sentía algo, pero la maestra ya no me hablaba para hacer periódico moral, pero... Cuando terminas la primaria, ¿es cuando te entras a la Academia de San Carlos? No. Resulta que sí arregló eso mi papá con el inspector. El inspector pidió a la maestra que me pidiera perdón y les dijo a todos los papás y de los sextos que se iban que, por favor, nunca volviera a ser. Estoy apenado con el niño, que suba y que venga la maestra a pedirle perdón por haberlo reprobado. Mi pena es que la maestra que reprobó al niño es mi hija. Qué terrible, ¿no? Sí, dice, y nunca vuelvan a hacerlo porque es negrito, blanco, azul, y menos porque tenga otra religión. Esta es una escuela laica. Pues sí. Y bueno, pues... Y de ahí mi papá le enseñó a su amigo que era de maestro de San Carlos. Me dice, puede faltar el niño cuantas veces quiera, pero también se lo puede llevar. Al maestro le dijo, te lo puedes llevar cuando tengas tiempo y traerlo. Entonces, cuando casi para cumplir los 13 años, dibujo a la primera mujer desnuda, porque el maestro era maestro de desnudo.
Fíjate, ahí cumpliste tu imaginación, Mira, sí, tu pues, deseo, ¿no? De ver un cuerpo desnudo. de conocer el cuerpo humano. Y después entras a la Esmeralda, al siguiente año, Al siguiente año, de 14 años. antes de cumplir los 14, porque era en enero, en febrero la inscripción, y yo ¿Había también otros alumnos de tu edad? no solamente porque la que entró de más o menos de mi edad, Leticia Tarragó, que era jovencita, talentosa, y era hija del director de Excelsior de Ya. la EDIS. Pero toda su familia son talentosos y ella sigue siendo talentosa. Y éramos de la misma edad más o menos. En la Esmeralda conviviste con algunos pintores que están ahora muy, Pues eran mayores que yo, Claro. la mayoría, pero pues estaba Francisco Corsas, Rafael Coronel, Rodolfo Nieto, nieto. Jorge Alzaga, y otros, Luis López Loza, otros Qué interesante, compañeros, qué sí, interesante. mayores. ¿Y después qué pasa? Pues, ¿Terminas la carrera? ya terminé la carrera. Pues, al terminar la carrera, ya antes me había probado la voz y me metí a un coro. En el coro hubo un ensayo para cantar la Quinta Sinfonía de Mendelssohn. Ensayó el coro con la orquesta y después veo que mueven un piano y veo a la pianista tocando el concierto en La de Grieg, maravilloso. Pues no es que me haya enamorado a primera vista, sino que después ella fue a ayudarle a su maestro en el coro. Y ahí ya la conocí y de esa manera, pues nunca le dije que fuéramos novios, pero teníamos la venía a dejar a su casa después del ensayo, pero nos hicimos, y hasta le preguntaban, oye, ¿y cuándo te digo que querías ser tu novia? Que si querías ser tu novia, tu novio. No, él lo único que me contaba era parábolas. Le dije, no, era para hacerte bolas. Pero no fue un noviazgo sin decir, ¿quieres ser mi novia? Pero hasta el 61 que nos casamos. Oye, pero veo que en tu biografía que me hiciste llegar, que no te dedicaste saliendo de la academia, no te dedicaste al... Resulta que para invitarle siquiera un refresco, un café o algo así, pues necesitaba yo ocuparme porque yo era el tercero de una familia grande. Entonces vi que tenía que ocuparme y le platiqué a un amigo y me dice, no, vente, aquí están necesitando dibujantes. Y a los 19 me meto me hacen la prueba para ser dibujante de dibujos animados para los Estados Unidos, para las... Y ahí empezaste... Pues sí, es que sí necesitaba dinero y me fui haciendo ahorros para comprar un material Claro. para pintor. Pero no fue fácil porque me caso casi inmediatamente. De los finales del 59 al 61, pues no había mucho dinero, pero me casé en el 61 a los 21 años. Entonces tuviste que Tuve que trabajar durísimo porque del 61 al 70, o sea, en 9 años, nacen 5 hijos. Pues cuando yo les decía, yo
yo fui el tercero de 10. ¿Y tú cuántos tienes? Tengo apenas 5. ¿Apenas? ¿Querías más? No, le digo, a muchas penas. Apenas. A muchas penas de dinero, económicas, porque les gustó la música y los instrumentos y los maestros cuestan. Bueno, Incursionas en el mundo musical también. porque por parte de mi esposa. Por tu ser esposa. Y un poco por parte de mi papá, que a él le gustaba la poesía. Y él entró porque su hermano mayor era bajo profundo. Y en ese tiempo a él le gustaba hacer poesía, y en ese tiempo se llamaba Conservatorio Nacional de Música, Poesía y Declamación. Ah, mira. Quitaron la poesía y la declamación, aunque tiene ritmo y belleza musical la palabra. Allí empiezas a conocer todo el mundo de música clásica. Sí, ya me caso a los 21 y ya empiezo a conocer a cantidad de gentes y músicos, y mis hijos teniendo sus abuelos, siendo el papá de mi esposa, violinista, pianista y acordeonista. Y la mamá, cantante, pianista y violinista. O sea que de ahí venía la tradición musical. Y la vena musical para todos ellos. Para todos los hijos. Qué bien. Y entonces dejas trunca tu carrera de pintor, te dedicas a otras actividades. ¿Y cuándo retomas tu carrera de pintor? Pues realmente a los 50 años. Me he recibido a los 18. Después de 30 años. Sí, claro. No hago bocetos, hago algunas pinturas, pero no el pintor que quiere hacerlo diariamente. Claro, no de un pintor de oficio, digamos, no. de tiempo completo. No, en lo cual, pues, me avergüenza decir que empecé a pintar ya como pintor a los 50 años. Bueno, pues nunca es tarde, ¿no? Para las actividades, ¿no? Y ahorita tengo apenas 35 años de dedicarme a la pintura. Dedicarte a la pintura. Bueno, pero también han sido muchas satisfacciones, por supuesto, ¿no? Digo, sacaste a tu familia y todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que pues no puedo pensar que pueda ser famoso. Me han invitado a hacer exposiciones, pero no, qué bueno que no me han subido. No, me dicen, que pintas bien, que pintas muy bien, sí. Pues quiero seguir pintando. Y pues nunca me ha llamado la atención la fama. Me ha llamado la atención hacer lo que me gusta. Lo que te gusta. Oye, entonces, digamos, te casas y empiezas de dibujante en una empresa. ¿Y qué pasa después? ¿Seguiste dibujando 30 años después? Seguí dibujando hasta de dibujos animados y dando clases también en una primaria y en secundaria. Ya. Y en prepa, una prepa también, para equilibrar los gastos que tenía. De todos modos, no pagaban muy bien en las escuelas. Incursionaste también en el avalúo de obra de arte. Eso, ¿no? En algunas ocasiones me llamaron para evaluar algunas obras y sí, lo hice con mucho gusto porque daban el 1% o el 0.3% el valor de la obra. Del valor de la obra que había evaluado. Oye, ¿no? Qué bien. Y le hice un retrato al dueño de la compañía, el cual él me mandó llamar, me fue a la compañía y me dijo, venga a mi casa, quiero un cuadro de 4 metros por 2 para mi comedor.
pues qué comedor ¿Un tenía mural? para, ¿Un mural? pues casi mural, dice, es un cuadro de la Santa Cena diferente a todo lo que se ha hecho. Ah, caray, tengo que investigar todo lo que se ha hecho. Pues sí, en realidad sí investigué hasta el primer mosaico que se hizo en el primer siglo después de la cena, un mosaico que unos amigos me dijeron, mira, fue la primera Santa Cena que se hizo. Ellos habían visto y recopilaban Santas Cenas. Bueno, ya más o menos me dio una idea de cómo era, porque lo quiero diferente. Entonces, eso fue en el principios del 94. Ya tenía yo 4 años de tratar de ser haber pintor, empezado pero nuevamente. todavía no completamente, pero más o menos. Entonces, vamos a San Antonio, Texas, donde una prima de mi esposa, que ya fue inspectora de aeropuertos de los Estados Unidos, aeropuertos militares. Ahí va y contrae matrimonio con un iraní. Este iraní nos contó que había sido piloto del Shah de Irán. Y cuando nos invitó a comer, bueno, una comida a las 6 de la tarde, casi era cena, nos sirvió la cena en la alfombra, puso un mantel y ahí está mi suegra, que ya tenía 93, 94 años, más o menos. No podía sentarse, aunque puso unos cojines, ni mi esposa ni. Y decidieron ponerlo otra vez en la mesa. Ponen en la mesa unos cerritos, así como Popocatépetl, de arroz con carnero. Ah, mira. Y sientan, y mi hijo el menor iba, pero él se sentó luego, y le tocó la charolita que llevaba una cuestión líquida, oscuro, café oscuro. Y resulta que cuando nos sentamos todos, nos sirven el arroz, iban a escanciarlo y lo ven vacía La charola. la charola, donde está mi hijo. Desde entonces es comeloncito. Ay, Y, bueno, ya, y después le pregunto, oye, ¿cómo se cena en Medio Oriente? Se cena en la parte alta de las casas. Ah, pues cuestión de que en la Biblia dice que fue en el aposento alto. Entonces ya tenía yo una idea de cómo ir haciendo mi Santa Cena. hiciste una cena Hice la fuera de lo que uno está. Pues sí, porque este señor quería completamente, cuando vio mi dibujo, mi proyecto a lápiz, dice, esto es lo que yo quería, y le sale una lágrima, pero no le puedo ni siquiera pagar. Eso fue al principio del 90. No le puedo pagar porque con mis 3 casas constructoras, ahora hasta estoy perdiendo mi casa. ¿Por qué? Por el Fobaproa. Estoy qué terrible. haciéndome, y me quedé con mi dibujo, mi proyecto. Pero... Y la tela que ya la había comprado, era una tela de 4 metros por 2, preparada en Holanda, ya, de lino holandés y preparada para pintar. Para pintar. Oye, entonces, todo ese tiempo estuviste en otras actividades y en el 90 retomas tu actividad como pintor.
¿Cuándo haces tu primera exposición? Pues creo que había sido en la escuela de pintura, exposiciones colectivas, o algunas, no sé las Pero fechas. ya, digamos, ya cuando te dedicas completamente a la pintura, ¿cuándo haces tu primera exposición? ¿En qué año? Pues son exposiciones cortas donde tengo invitación de exponer en la Asociación Dental, en la casa, de- en las, en la, en- me invitan de la Universidad de, de Toluca a hacer una exposición en Coyoacán, que tenían un local ahí muy grande. Tener un espacio. Un espacio. Y me hicieron el favor de. Después en la Escuela Nacional de Música, que como eran cuadros hacia la música, le pusieron el título Clavado en la música. Así de que. Oye, de eso yo creo que vamos a platicar un poquito después, porque tus obras en las cuales plasmas eventos de músicos clásicos, también te costó estudiar todo eso, ¿no? Bueno, sí, me quedé con la costumbre de estudiar biografías y libros de pintura que desde niño mi papá ya los tenía, unos libritos de bolsillo que él compró junto con los libros de literatura editados por el que fue secretario de Educación Pública, que hizo cantidad de libros para venderlos fácilmente. Ahorita, el que hizo esa frase de la universidad y que hizo las primeras escuelas primarias hermosas. Ahorita. Mira, Isaac, vamos a hacer una pausa y retomamos este tema, porque a mí me parece muy interesante lo que has plasmado con relación a la vida de los músicos clásicos. ¿Te parece? Claro que sí. Regresamos en un momento más. La cartografía corporativa permite a las empresas identificar mercados emergentes, optimizar su logística y elegir las mejores ubicaciones para crecer. Más que mapas, ofrecemos herramientas de análisis territorial y geoestratégico, que convierten datos en decisiones claras y rentables. En Valdec Asociados transformamos la geografía en un activo estratégico para tu negocio. Bueno, regresamos con Isaac para que nos explique en qué se inspiró en algunas obras que parecen así como muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Y veo, por ejemplo, aquí este chelista con múltiples manos. ¿Qué es lo que quieres explicar de eso? Bueno, ¿Qué es lo que quieres que el expresar? concierto que voy a decir que es el concierto de Sostakovich, muy difícil, y
gracias al futurismo italiano que empieza los pintores a hacer, pintar y dibujar varios movimientos de una persona. Entonces eso me da oportunidad de poner el arco y los movimientos del chelista en varios movimientos. Hasta el arco se distorsiona por completo. Se distorsiona de la velocidad con que lo está manejando, ¿no? Entonces, es un homenaje a Sostakovich de su concierto para violonchelo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a otra obra, ¿te parece? Isaac, siguiendo con la misma idea de los manos múltiples y todo eso, ¿qué nos puedes decir de esta obra? Bueno, esta obra es un homenaje a Alexander Scriabin, un extraordinario pianista y compositor ruso, que fue amigo de pintores, pero también decía él que su música tenía colores, que era de colores su música. Es más, hasta en el Carnegie Hall en 1915 hace da un concierto, pero con una manta donde le iban encendiendo lamparitas con diferentes colores que él ya había programado cuando él tocara una. Pero si imaginas con los aparatos que hay ahora, pues sí, qué locura hubiera sido. Maravilloso hubiese sido. Claro. Tantos colores. ¿Quién es el pianista? Llegó Alexander Scriabin, pero llegó una señorita con su primito de 15 años, de 15 años la muchachita y el niño de 5 años. Y ella dijo, ¿por qué 2 señores y tantas manos? En cambio el niño dijo, ay, de 5 años, dice, yo voy a tocar más rápido que ese señor. Él lo entendió. El niño, y después fue alumno de mi esposa, y de verdad llegó a tocar todo rapidísimo, sí. O sea, en tu familia casi todos han incursionado en la música, ¿verdad? Sí, pero este niño no era de mi familia, era de la familia de la alumna. Ah, mira. Interesante, ¿no? Y después él fue alumno también de mi esposa. De tu esposa, sí. De tu señora. Sí. Muy bien. ¿Esta obra qué representa? Pues la obra representa lo que yo había leído muy jovencito acerca de esa naturaleza muerta que había pintado Cézanne. Aquí lo pongo ya, hecha esa que se hizo famoso. Ese bodegón ya se había hecho famoso. De Cézanne. De Cézanne. Y lo pinto aquí, que ya se durmió la esposa y el hijo alumbrando la escena. Se le cae un pincel de la mano y están por caerse los otros. Pero en ese momento llega Gauguin, que quería ser pintor, ya había pintado algunos cuadros y había obtenido alguno de otro cuadro porque él trabajaba en la Bolsa de Valores de París. Entonces posiblemente se lo compró el cuadro o se lo regaló Gauguin. Pero mi esposa me compró un libro de Cézanne y venía el bodegón y me dice, para mi comedor, por favor, reproduce este cuadro. El bodegón. Sí, pero yo sabiendo toda la historia que le hacen a Gauguin, Cézanne Gauguin. No, le hacen el homenaje, no a Gauguin, sino a Cézanne. Le hacen el homenaje a Cézanne. Y está toda la nueva generación de pintores después de Cézanne. Llega
Y está el caballete, Cézanne, mostrando su cuadro famoso. Cuando dice el texto, dice, fue un homenaje a Cézanne que le hacen los pintores de la nueva generación. Claro. Pero también es un homenaje a Gauguin, que nunca quiso deshacerse de ese cuadrito. Mira, entonces, un doble homenaje. Entonces, yo sabiendo toda la historia, lo pongo aquí en la sala, y en la sala, como está su piano, copio otro cuadrito de Cézanne, que está una muchacha tocando el piano. El cuadro que está allá también es de Cézanne. Ah, mira, lo integraste a tu obra. Lo integré a la obra para que quedara aquí donde está el piano. Muy bien. ¿Y qué me dices de esta obra? ¿Por qué los ganchos como cabeza? Es que siempre ha habido en el mundo gente fatua, falsa, que aparenta ser lo que no es, y yo siempre pensé en que son como ganchos con ropa, falsos, fatuos, que la cuestión de la cabeza no les funciona. Entonces, este es un acontecimiento están festejando su primero o segundo año de matrimonio. Ah, ya. Entonces, ella se da cuenta que es falso ese... todo el ambiente es falso, sí, para ella. Sí, que no están verdaderamente... No es todo un acontecimiento. No hay armonía, digamos. Sí. Muy bien. Oye, y siguiendo con esta obra, que también tiene múltiples manos, ¿de qué se trata? ¿De qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué te inspiró? Hay un concierto de Tchaikovsky que se llama Concierto Rococó. Por eso es que tiene muchas figuritas. Pero yo había hecho un violonchelista un poco cubista, que su traje o su cuerpo se integraba al violonchelo. Pero me dijo mi esposa, ¿por qué no haces un violonchelista que se integra al violonchelo? Entonces, ese se integra porque ya el violonchelo tiene ropa interior. Sí, ya veo. Y siguen los movimientos de una violonchelista. Por eso parecen tres rostros, dos a los lados. Sí, cierto. Tapándolos de alguna manera, son expresiones distintas. Y es el concierto rococó de Tchaikovsky. Muy bien, muy bien. Esta obra me parece muy interesante. Está fuera de lo que has pintado. ¿Qué representa para ti? Que pues mis hijos participaron en la primera orquesta infantil de la Escuela Nacional de Música de la universidad, y este cuadrito lo pinté con la hija menor, Carmelita, tocando, en el cuadro está con sus compañeras de la orquesta. ¿Ella participó en la orquesta? Ella también, sí, todos participaron. Todos han participado, tus hijos han participado en las orquestas. En la orquesta infantil. Ajá. Este cuadrito lo pinté con la hija menor, Carmelita, tocando, en el cuadro está con sus compañeras. Ella también, así todos participaron. Todos han participado, tus hijos han participado. Ajá. Platícanos de esta obra, que me parece muy interesante. Es la interpretación que hago
sobre el preludio a una infanta difunta que hizo Ravel al piano. Entonces, la cuna vacía, la muñeca que ya no, que quedó sin la niña difunta, y la madre tocando al piano ese preludio tan hermoso de Ravel. El preludio para una infanta difunta. Ah, mira, qué interesante. Vale. ¿Qué nos platicas de esta obra que me parece muy interesante? Esta obra es una obra de locura. Así, una comida de locura. ¿Así la llamaste? Así la llamo, porque en esta obra de locura, en esta comida de locura, están varios personajes, los cuales visto a Picasso de torero con una cabeza de toro para que se la cocinen, y enfrente está Salvador Dalí, que también trae su elefante de patas flacas que la está tomando, pero hasta llora porque su creador lo mató y se le está derritiendo el rifle. Para esta comida de locura, la que va a pagar la comida es, ya lo reconocieron, Marilyn Monroe. Quien va a cocinar era el extraordinario autor y compositor de varias óperas que se hicieron famosas. Pero cuando gustaba una de sus obras, invitaba al director, a los músicos y a los cantantes a su casa para darles lo que él había cocinado. Aún todavía en Italia y en varios lugares, y aquí en México en algunos lugares muy exclusivos, hay tal platillo a la Rossini. A la Rossini. Y Rossini aquí aparece. Esta comida de locura está el que hizo las meninas, Diego Velázquez. Le iba a poner, en vez de menú, le iba a poner meninas. pero está en esa actitud Diego Velázquez. Quien va a amenizar con música es Paganini. Y quien está diciendo, está loco. Yo no soy el único loco. Y el que me provocó tal locura es el rey Juan Carlos, que fue a cazar un elefante a África y se le está cayendo la corona. Cuando se le cae cuando entrega la corona, es cuando se me ocurre esta locura de comida. Ya se le está cayendo, ya trae para que se lo cocine Rossini, trae el elefante a cuestas y se le está cayendo la corona. Así de que cuando se le entrega a Felipe, ahí está. Isaac, ha sido un placer haber convivido contigo estos momentos. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has mostrado, tu experiencia, tu capacidad de investigación y, bueno, tu arte. Muchísimas gracias y esperemos repetir otra entrevista. Me pones rojo. Te lo agradezco infinitamente porque al contrario. No estoy acostumbrado a entrevistas, pero cuando mi hijo me dijo que los cuadros por sí hablan solos. Sí, hablan solos y la gente les... Pero cuando me piden que lo explique el por qué lo hice, pues es un placer explicar lo que mis locuras o mi forma de pensar acerca de tal tema. Pero se los agradezco. No, al contrario. Infinitamente. Y muchas gracias por tu gracias.
Gracias cortesía. al grupo. Con eso terminamos, amigos. Espero disfruten esta sensacional charla. Nos vemos en el siguiente. Que